Mari, hay otras cosas que también están ahorita respirándole en la nuca a Mancuso, además de Álvaro Uribe Vélez y esta retractación. ¿Qué más ha pasado con él? Sí, pues su rol de gestor de paz ha sido uno de los puntos, digamos, que más le ha generado polémica no solo a Mancuso, sino también al gobierno de Gustavo Petro, que de hecho estaba verificando y fue el 23 de julio del 2023, es decir, hace 2 años, cuando Petro, si podemos mostrar en pantalla, hizo oficial pues este anuncio en el que hablaba de que para terminar el proceso de paz y lograr una completa paz en Colombia, había decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. De hecho, ahí dice: el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo. Muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados, y esa es, digamos, que su justificación para este rol, pues que quedó provisto en una resolución oficial del gobierno, en el que se nombró no solo a Salvatore Mancuso, sino otros muchos ex paramilitares y ex miembros de grupos armados como gestores de paz. ¿Cuál es su rol o qué es lo que dice, por ejemplo, esta resolución, la resolución 244/2023 respecto a este rol? Y es que consiste en tender puentes con grupos armados ilegales. En este caso sería, por ejemplo, lo que se conoce como el Clan del Golfo o las AGC, que se habla de que es este reciclaje de las AUC, para promover unos procesos de desarme y diálogos humanitarios. Recordemos que Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico y fue repatriado en febrero de 2024. Ante la JEP ha declarado más de 24.000 delitos. Digamos que tuvo acceso a la JEP después de haber pasado por Justicia y Paz, ya que pues hizo, según consideró la Jurisdicción Especial para la Paz, aportes en masacres y desapariciones forzadas, aportes a la verdad en estos sucesos, pues que claramente afectaron a miles de víctimas, sobre todo en la costa colombiana. Y pues digamos que hay todo un debate sobre pues cuál era, digamos, que el rol que estaba cumpliendo Mancuso pues como gestor de paz. Pero entonces, después de este nombramiento, después de, digamos, que toda esta incertidumbre frente a este nombramiento como gestor de paz, que muchos declararon que era un indulto o que incluso era una revictimización o generaba, digamos, que un mensaje contradictorio para las víctimas, pues era como premiar a los a estos ex paramilitares. Que cabe aclarar que este rol de gestor de paz no es un indulto, no tiene, digamos, que unas implicaciones jurídicas en sus procesos, no reduce condenas, no les aporta, digamos, que favorablemente en los procesos judiciales que estén llevando, ni siquiera en la Jurisdicción Especial para la Paz o en Justicia y Paz, sino que es más un rol que determinó este gobierno, y que yo la verdad creo que para el próximo gobierno, si no es de izquierda, seguramente se va a acabar, porque claramente la oposición, muchos partidos y muchos políticos de derecha lo han calificado como, pues sí, como esto, como un indulto a los ex paramilitares, cuando en realidad pues así no ha sido hasta el momento. Lo que pasa es que sí es difícil medir esta figura, y de hecho hace poco hubo una denuncia, un pronunciamiento desde la Defensoría del Pueblo, en donde pues señalaba, digamos, que a estos gestores de paz, en donde había unas críticas muy fuertes a estos liderazgos, y pues no es la primera crisis que sucede sobre estos gestores de paz. Y de hecho Salvatore pues habló de una posible retirada incluso de ese rol ante pues esta deslegitimación, esta invalidación de los gestores de paz. Mientras yo voy mandando
este pronunciamiento. Si quisiera que nos contaran ustedes en el chat cómo ven ustedes pues esta figura de los gestores. Yo creo que mucha gente todavía, por ejemplo, no la tiene tan clara y por eso hay tanta desinformación y pues a la final eso sí genera unas críticas muy grandes, sobre todo, por ejemplo, de instituciones como lo es la Defensoría. Pero entonces vamos a escuchar qué fue lo que dijo Mancuso sobre pues los gestores de paz y una posible renuncia. Esta semana, entre todos los excomandantes gestores de paz, hicimos un comunicado precisamente para llamar la atención del señor presidente de la República, en el sentido en que la experiencia nos ha mostrado durante todos estos años y en nuestras negociaciones y las que hemos visto posteriormente, que si no se honra la palabra, no se honran los compromisos, los procesos fracasan. Y en este caso, la oficina del Alto Comisionado y quienes la dirigen están incumpliendo las órdenes, las directrices dadas por el señor presidente y los acuerdos que esa oficina, en cabeza de Danilo Rueda y posteriormente Oti Patiño, Álvaro Jiménez, María Paz Lara y Rodrigo Rojas han hecho con nosotros y los han incumplido. Tenemos copia de los audios, grabaciones que hemos hecho de manera consensuada en las diferentes reuniones que tuvimos y documentos que pueden probar que efectivamente nunca han tenido la intención y el compromiso de hacer efectivas nuestras gestorías y por el contrario han tratado de buscar todos los elementos posibles y por haber para dilatarla, para que esto jamás se lleve a cabo. Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros ayudarle al país, a la política de paz que ha trazado el señor presidente Petro, si no se nos permite actuar? Y podemos ayudar muchísimo a que las paces en Colombia rurales y urbanas se puedan lograr. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, y escuchamos a Mancuso hablar de una de estas crisis pues, que estaba teniendo este proceso de los gestores de paz, estos nombramientos por unos incumplimientos de los altos comisionados de paz, puntualmente pues Oti Patiño. Esto es algo que no solo viene denunciando Salvatore Mancuso, sino que también incluso lo pusimos aquí en manifiesto desde la oficina de Envigado en la entrevista que tuvieron con pues Nocopio, y es estos incumplimientos, retrasos, esta falta de garantías para los gestores de paz, incluso en sus garantías de seguridad. Esta fue una de las primeras crisis que hubo hace unos meses sobre estos señalamientos, en los que incluso se habló pues de retirarse de esta gestoría, y la más reciente, como les venía comentando, fue una acción jurídica que puso la Defensoría del Pueblo, puntualmente la defensora Iris Marín, pues que asegura que esta figura de los gestores de paz pues en realidad es una revictimización para pues las víctimas, que puede socavar la credibilidad del Estado, que puede generar una desconfianza y pues que no hay, digamos, que unos resultados palpables o evidentes sobre esto, cómo está funcionando en términos pues de aportar a las negociaciones o a los procesos de paz o incluso al proceso de paz total que está llevando a cabo el gobierno de Gustavo Petro. Y vamos a ver en pantalla un comunicado de los mismos gestores de paz que fue pues hace algunos días, el 28 de noviembre, en donde dicen que pues están preocupados y sorprendidos por esa demanda que presentó la Defensoría del Pueblo para tumbar, digamos, que las gestorías de paz, y señalaron en ese comunicado que pues está basada en prejuicios e imprecisiones graves. También recordaron pues que se desmovilizó
movilizaron entre 2003 y 2006 y que en el marco pues de esa negociación hubo más de 35.000 integrantes de las extintas autodefensas y pues que habían hecho unos aportes a la verdad importantes, pero pues que aunque el proceso nunca fue cerrado formalmente, este proceso de desmovilización, cumplieron, dicen ellos, durante 2 décadas con todos los requerimientos pues que había desde la justicia ordinaria y transicional y con los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. También pues que los gestores de paz para ellos es una figura legítima en presencia pues de estos diálogos que está adelantando el gobierno y que ellos claramente están ahí por su respaldo a la institucionalidad y que además fueron colocados pues en esta posición por un llamado del mismísimo presidente Gustavo Petro, ¿no? Entonces aquí hay unas tensiones muy fuertes entre pues incluso entidades como la Defensoría del Pueblo, quienes dicen que pues que no, pues que esto es revictimizante, que es como una causante para que el Estado pierda credibilidad, sobre todo en estos procesos de construcción de paz, y por el otro lado pues están los gestores de paz quienes defienden pues este rol pese a los incumplimientos como ya habíamos visto. No sé tú cómo lo ves. Sí, sí hay definitivamente, Mari, pues ese dilema como un dilema político, ético, si estos pues victimarios pueden aportar a este proceso de paz y de justicia y de verdad y reparación de las víctimas y pueden realmente pues apoyar como esa construcción de la paz, porque hasta qué punto sus declaraciones son legítimas, ¿no? Y precisamente lo vemos en el caso de Mancuso, que pues dice una cosa y luego le toca retractarse porque realmente son acusaciones que tienen mucho peso. O sea, relacionar a Álvaro Uribe Vélez con este crimen de Tito Díaz, que es un crimen que ha marcado tanto a nuestro país, pues no es cualquier cosa, es algo de lo que este señor Salvatore Mancuso pues tendría que estar muy seguro. Entonces pues sí, hasta qué punto tienen digamos que el peso moral y también la verdad suficiente para contribuir a este proceso con las víctimas y más bien no llegar a revictimizar a personas como Juan David Díaz, que nos lo decía ahorita cuando lo estábamos entrevistando, que pues él sí siente que esto es una revictimización y antes más bien que acercarlos a la verdad pues los está alejando. Entonces yo creo que el rol de gestor de paz sí puede ser importante y yo siento que sí puede ser beneficioso, pero pues si se regula con seriedad, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos permitiendo que Mancuso llegue a la JEP y diga lo que se le dé la gana de decir sin que haya una regulación muy seria por medio? Porque pueden llegar a suceder estas cosas, porque yo creo que sí es un rol importante que puede aportar a la verdad y a la reparación, pero sí tiene que pues ser un proceso muy cuidadoso y tiene que estar más bien como regulado de forma más seria. Pero, a ver, yo creo que igual este nombramiento como gestores de paz no tiene que ver con sus aportes a la verdad, ¿no? Ellos no, o sea, lo que dicen ante la JEP no está relacionado con su rol de gestores de paz, precisamente por eso, porque lo que se busca es que no haya una intervención en estos procesos y en sus aportes y en si la justicia, por ejemplo, si la JEP los acepta o no, sino que esto tiene que ver más con cómo ellos se vuelven, digamos que mediadores o incluso ayudan a manejar estas tensiones. Entonces yo sí creo que hay que ver, o sea, sí, como que el tema de los aportes a la verdad creo que puede ser uno de esos pilares, pero el de la gestoría de paz va por otro lado, ¿no? Pero esa gestoría de paz sí viene acompañada de aportes a la verdad, ¿no? O sea, dentro de otras cosas como su aporte a la restitución de bienes, como que sean esa figura que decide pues estar en sociedad y contribuir de una u otra forma pues como al tejido social y esa contribución a digamos que una reconciliación nacional un poco más simbólica, pero dentro de sus funciones sí están sus aportes a la verdad, ¿no? Pero no en esos casos puntuales que venimos hablando, como el de Tito Díaz, por ejemplo. Eso le compete, digamos, sí, que a instancias de la JEP. Sí, pero es un ejemplo de cómo hasta qué punto esos aportes a la verdad deben ser tratados o regulados con más seriedad para que no sucedan estas cosas. Entonces ya voy como en términos generales, siento que el rol de gestores de paz sí es importante, siento que sí le aporta a esa reconstrucción de ese tejido social en nuestro país, pero pues sí tiene que ser mejor regulado, digámoslo pues. Bueno, ¿qué
¿qué están diciendo en el chat? Dice, el escenario... Se están burlando de nuestro escenario. ¿Por qué? Acá dice, el problema es que si dicen una cosa y luego la desmienten, ¿quién les va a creer? Uribe también tenía gestores. Defensoría del puesto, donde defienden el puesto propio y los puestos de conocidos de los magistrados que pusieron a Camargo. Mancuso sirve para acomodar los relatos de cada lado. Grande este luchador, me imagino que cuando estaba hablando Juan David, pues nada, como que siento que sí hay como unas tensiones sobre este rol. Yo lo que creo es que la verdad, si bien no creo que la Defensoría logre tumbar pues esta resolución o esta en sus nombramientos, creo que sí es algo que es difícil que continúe en el próximo gobierno. Lo que sí es que el gobierno Petro, al menos el presidente, ha sido un defensor acérrimo de los gestores de paz, y podemos mostrar en pantalla uno de los trinos que puso el presidente, y es pues respondiéndole a un trino de Paloma Valencia, en donde decía pues que ponía y elevaba a los gestores de paz cuando habían sido tipos entre los más violentos de la historia del país. Y lo que le responde Gustavo Petro es: las 16 gestores de la SAUC ya eran gestores antes y ninguno por esto saldrá de la cárcel. El objeto de esta mesa de paz es terminar el proceso que Uribe dejó inconcluso. Nunca los puso presos, sino que los extraditó y no les dejó decir la verdad. Al contrario, se apropiaron de las tierras que ellos se habían apropiado. Algunos amigos suyos, Paloma, de Uribe y de Duque. Yo no los extradito como Uribe, pero quiero que digan toda la verdad y que la JEP los reciba. Eso sí es algo pues que ha sido uno de los argumentos como de este gobierno, y es que primero esta figura de los gestores de paz no surge en este gobierno, ya había sido utilizada incluso en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que además lo que pasó con el proceso de justicia y paz es que muchos de estos líderes paramilitares, pues al ser extraditados también pues se extraditó toda la verdad sobre lo que sucedió, y que muchos de ellos pues o murieron en esas cárceles o murieron pues ya después de tanto tiempo, y que muchas víctimas no tuvieron acceso a estos procesos de reparación y de verdad, ¿no? Entonces vemos que Gustavo Petro es uno de los más acérrimos defensores de estos sí, pues de esta figura que él mismo volvió a promover en su gobierno. Y otro de los problemas, otra de las piedras en el zapato de Salvatore Mancuso tiene que ver con sus restricciones a la movilidad, que esto sí pues hace parte de otro tipo de procesos. Recordemos pues que él regresa a Colombia repatriado, como les estaba comentando, después de ser extraditado en 2008, pero digamos que esa movilidad en el territorio sí ha estado limitada por unas decisiones judiciales que le prohíben, digamos, que o le limitan a volver a esos territorios en donde actuó, en donde tuvo presencia y donde se cometieron tantos crímenes, de los que él incluso dio la orden o fue un actor intelectual, un determinador y demás. Escuchemos qué es lo que tiene que decir Mancuso sobre estas decisiones de restricción a la movilidad en su contra. Derechos fundamentales. Yo estoy en un destierro forzado interno. A mí se me impide ir a los departamentos de la costa norte de Colombia, que son 7: Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Atlántico, Guajira, y al norte de Santander 8, y a 5 municipios de un 9º departamento que es Antioquia. Entonces, si yo tengo mi familia, mis seres queridos, mis afectos, la manera de trabajar en esa región y rehacer mi vida, en este momento se me impide, en una violación al derecho internacional humanitario, bajo el disfraz de una investidura de una toga. Bueno, pues Salvatore Mancuso, recientemente la Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo de justicia y paz que, para proteger a las víctimas, le prohibió volver a los lugares donde delinquió y mantendrá su libertad condicional, pero con restricciones a la movilidad en 8 departamentos. Él apeló esta decisión, la clasificó como un destierro que, como escuchamos ahí,
para él viola sus derechos fundamentales. Sin embargo, para la Corte pues esta no es una restricción ni inconstitucional ni ilegal, pues fue, digamos que puesta por una jurisdicción especial que busca reparar a las víctimas del conflicto pues de los paramilitares, y además que el hecho de que la Constitución reconozca múltiples derechos fundamentales como el derecho a la libertad de locomoción, a la movilidad y demás, no implica pues que estos sean absolutos o que no puedan limitarse o que no se preponderen otro tipo de derechos como son los derechos pues de las víctimas, ¿no? Yo creo que ahí sí es muy válido que se le digamos que esta prioridad, y es que pues yo creo que no debe ser muy cómodo o muy sano que estas personas que hicieron tanto daño en estos territorios pues vuelvan y se encuentren con muchos familiares o incluso víctimas del terror que se vivió hace muchos años. Sí, totalmente, que pues se le ponga como esta restricción en esos territorios donde su accionar criminal hizo tanto daño. A mí también me parece muy, muy válido, Mari, porque pues sí, debe ser como sentirse muy injusto que este personaje tan oscuro pueda moverse libremente por esos lugares. A mí sí me parece que también es una forma como de reparar a esas víctimas. Sí, yo creo que es un poco, si el Estado no pudo ser garante, por ejemplo, de seguridad, protección, de tranquilidad, incluso durante muchos años en esos territorios, creo que lo mínimo es que en este momento pues las víctimas puedan convivir en paz en sus tierras, en sus hogares, sin el miedo o sin, sí, como la como sensación de un miedo de que haya una reinserción, ¿no? O de tener que encontrarse con un victimario, ¿no? O sea, como que siento que eso es un victimario que además para la percepción, como veníamos diciendo con este tema de los gestores de paz, para la percepción de muchas de las víctimas puede ser como, pero además no solo es quien le hizo daño a muchas personas o a muchos cercanos, sino que además hoy tiene un rol importante avalado por el Estado, reconocido por el gobierno y demás. Sí, es que sería, si tú piensas ese escenario en tu cabeza, sería bastante, o sea, catastrófico y revictimizante que, por ejemplo, tú eres una de estas víctimas en Montería y tú te encuentras a Mancuso pues en el supermercado. O sea, realmente sí sería algo muy revictimizante para estas personas. Entonces sin duda sí es una buena medida y pues me parece muy descarado por parte de este señor. No sorprende, pero sí muy descarado que pues quiera hacerse la víctima, ¿no? En este caso. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?